Antes de empezar, quiero que pienses en algo por un momento. ¿Alguna vez sentiste que mientras más bueno eras con las personas, más se aprovechaban de ti? Mientras más ayudabas, menos te valoraban. Mientras más paciencia tenías, más faltas de respeto recibías. Si alguna vez te pasó eso, no estás solo, porque hay una trampa silenciosa que muchas personas no ven. La trampa de creer que ser demasiado amable hará que el mundo te respete. Pero la verdad es mucho más dura. El mundo no siempre respeta al más bueno. Respeta al que tiene carácter. En este video vas a descubrir por qué muchas personas buenas terminan siendo utilizadas. Y cómo los antiguos estoicos aprendieron a ser amables sin volverse débiles. Quédate hasta el final, porque después de escuchar esto nunca volverás a regalar tu energía de la misma manera. La trampa de la amabilidad, cuando ser bueno te hace débil. Hay una mentira que la sociedad repite desde que somos niños. Una frase que parece noble, pero que ha destruido el carácter de millones de personas. Te dicen, sé amable con todo el mundo. Sé buena persona. No discutas. No incomodes a nadie. Y así, poco a poco, te conviertes en alguien que siempre cede, alguien que siempre calla, alguien que siempre dice sí, incluso cuando por dentro quiere decir no. Pero los antiguos estoicos entendían algo que la mayoría aún ignora. La amabilidad sin límites no es virtud, es debilidad. Porque cuando tu bondad no tiene fronteras, el mundo encuentra la forma de usarla en tu contra. Muchas personas creen que la vida recompensa automáticamente a los buenos, pero la realidad es más compleja. El mundo respeta más al hombre, que sabe poner límites, que al que siempre intenta agradar. Y esta es la trampa de creer que si eres lo suficientemente amable, todos te tratarán bien. Pero observa la realidad. El que siempre ayuda muchas veces termina agotado. El que siempre escucha rara vez es escuchado. El que siempre da casi nunca recibe. No porque el mundo sea cruel, sino porque la naturaleza humana funciona así. Las personas tienden a valorar lo que cuesta obtener. Y cuando tu tiempo, tu energía y tu atención están siempre disponibles, dejan de tener valor. Los estoicos lo sabían. Por eso hablaban constantemente de dignidad interior. No se trata de volverse frío, no se trata de volverse cruel, se trata de algo mucho más poderoso. Aprender a ser justo, no complaciente. Hay una diferencia enorme entre ser amable y ser manipulable. El manipulable vive intentando evitar conflictos. El justo, en cambio, entiende que a veces el conflicto es necesario para defender lo correcto. Muchos hombres pierden su respeto propio porque confunden la paz con el silencio. Callan cuando deberían hablar. Aceptan cuando deberían rechazar. Sonríen cuando deberían retirarse. Y poco a poco su espíritu se debilita. Los estoicos enseñaban algo radical. No estás aquí para agradar a todos. Estás aquí para vivir de acuerdo con tu carácter. Si tu amabilidad te obliga a traicionarte, entonces ya no es virtud, es miedo. Miedo a incomodar, miedo a ser rechazado, miedo a que otros hablen mal de ti. Pero la libertad comienza cuando dejas de vivir buscando aprobación. Porque cuando una persona deja de temer el juicio de los demás, ocurre algo poderoso. Empieza a vivir con claridad, dice lo que piensa con respeto, pero sin temblar. Ayuda cuando quiere ayudar, no cuando lo presionan. Se retira cuando percibe falta de respeto. Y entonces sucede algo curioso. Las mismas personas que antes lo ignoraban, empiezan a respetarlo, porque el respeto nace donde existen límites. Los estoicos hablaban mucho sobre la disciplina del carácter. Ser amable no significa permitir abusos. Ser amable no significa aceptar injusticias. Ser amable no significa sacrificar tu dignidad para mantener la comodidad de otros. La verdadera virtud es más firme. Es una mezcla de calma y fortaleza.
Puedes tratar bien a las personas, sin permitir que te pisoteen. Puedes escuchar, sin permitir que te manipulen. Puedes ayudar, sin convertirte en el salvador de todo el mundo. Porque cuando intentas salvar a todos, terminas perdiéndote a ti mismo. Y eso no es noble, es trágico. El estoico no busca aprobación, busca integridad. Sabe que habrá personas que se molesten cuando empieces a poner límites. Habrá quienes digan que cambiaste. Habrá quienes digan que ahora eres egoísta. Pero en realidad no cambiaste. Solo dejaste de ser fácil de usar. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a beneficiarse de tu silencio. La verdadera amabilidad no nace del miedo. Nace de la elección. Ayudar porque quieres, no porque te obligan. Dar porque puedes, no porque temes perder afecto. Hablar con respeto pero con firmeza. Los estoicos entendían que el carácter se construye en momentos incómodos. Cuando dices no por primera vez, cuando te retiras de una relación que te drena, cuando decides proteger tu tiempo, ese es el momento en que empiezas a vivir con dignidad. La amabilidad auténtica no es sumisión, es fuerza controlada. Es poder sin arrogancia. Es la capacidad de tratar bien a los demás sin traicionarte a ti mismo. Porque al final, la mayor responsabilidad que tienes en esta vida no es agradar al mundo. Es respetar la persona en la que te estás convirtiendo. Y el estoico lo entiende con claridad. Prefiere perder la aprobación de muchos antes que perder el respeto por sí mismo. Porque quien se respeta a sí mismo camina diferente, habla diferente, vive diferente y ya no cae en la trampa de la amabilidad, porque aprendió algo que pocos entienden. Ser bueno no significa ser débil, significa tener la fuerza suficiente para ser justo, incluso cuando el mundo espera que seas complaciente. Los estoicos entendían una verdad que muchos tardan toda la vida en descubrir. No todas las personas merecen el mismo acceso a tu vida. Algunas merecen tu confianza, otras solo tu respeto. Y algunas solo tu distancia. Porque una de las mayores formas de sabiduría en la vida es aprender a quién darle tu energía. La energía es uno de los recursos más valiosos que posees. No vuelve, no se recupera. Cada conversación inútil, cada favor obligado, cada momento en el que traicionas tu paz para complacer a otros, es un pedazo de vida que se va. Y la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de eso. Se levantan cada día intentando cumplir expectativas que ni siquiera eligieron. Intentan ser buenos con todos. Intentan no incomodar a nadie. Intentan mantener una imagen de persona agradable, pero en ese proceso, algo dentro de ellos se debilita. Porque cada vez que dices sí cuando querías decir no, tu carácter pierde un poco de fuerza. Cada vez que permites una falta de respeto para evitar un conflicto, tu dignidad se reduce. Y cada vez que eliges el silencio para agradar a otros, te alejas un poco más de ti mismo. Los estoicos no temían al conflicto, temían algo mucho peor. Temían vivir una vida falsa, una vida en la que sus decisiones estuvieran controladas por la opinión de los demás. Porque el hombre que vive buscando aprobación se convierte en esclavo del juicio ajeno. Siempre estará midiendo sus palabras, siempre estará adaptando su comportamiento. Siempre estará preguntándose si los demás lo aceptarán. Y así, sin darse cuenta, deja de vivir con autenticidad. Pero el hombre que desarrolla carácter entiende algo diferente. Entiende que no necesita la aprobación de todos. Entiende que su valor no depende de cuántas personas lo quieran. Entiende que la verdadera paz no viene de agradar al mundo, sino de ser fiel a uno mismo. Esto no significa volverse arrogante, no significa despreciar a las personas. Significa algo mucho más profundo. Significa vivir con claridad, saber cuándo ayudar y cuándo retirarte. Saber cuándo escuchar y cuándo guardar silencio. Saber cuándo dar
y cuándo proteger lo que es tuyo. Porque cuando alguien aprende a poner límites, algo poderoso ocurre. Empieza a recuperar su tiempo, empieza a recuperar su energía, empieza a recuperar su respeto. Y curiosamente, muchas de las personas que antes lo ignoraban comienzan a tratarlo diferente. Porque los límites crean algo que la debilidad nunca puede generar: respeto. Las personas pueden aprovecharse de tu bondad, pero rara vez se aprovechan de alguien que deja claro hasta dónde pueden llegar. Por eso los estoicos hablaban tanto de la fortaleza interior. La fortaleza no es gritar, no es imponerse, no es dominar a otros. La verdadera fortaleza es más silenciosa. Es la capacidad de mantener tu dignidad incluso cuando otros intentan presionarte. Es la calma de quien sabe que no necesita agradar para tener valor. Es la tranquilidad de quien entiende que perder la aprobación de algunas personas puede ser el precio de conservar el respeto por uno mismo. Y ese respeto propio es algo que nadie debería sacrificar. Porque cuando una persona pierde el respeto por sí misma, empieza a aceptar cosas que antes jamás habría tolerado. Empieza a justificar faltas de respeto. Empieza a tolerar relaciones vacías. Empieza a vivir una vida que en el fondo sabe que no es la suya. Y todo por una razón simple: el miedo a incomodar a los demás. Pero la vida cambia cuando alguien decide liberarse de ese miedo. Cuando alguien entiende que no está aquí para ser aprobado por todos, sino para vivir con integridad. Ese es el momento en que la amabilidad deja de ser una trampa y se convierte en una virtud verdadera. Una amabilidad que no nace del miedo, sino de la fuerza. Una amabilidad que no busca aceptación, sino que refleja carácter. Porque el hombre fuerte puede ser amable sin volverse débil. Puede ayudar sin volverse esclavo. Puede escuchar sin perderse a sí mismo. Y cuando ese equilibrio aparece, la vida comienza a transformarse. Las relaciones se vuelven más honestas. Las decisiones se vuelven más claras. Y la paz interior deja de depender de lo que los demás piensen. Ese es el verdadero camino que enseñaban los estoicos. Un camino donde la bondad existe, pero siempre acompañada de dignidad. Porque al final, el mayor error que una persona puede cometer no es ser demasiado dura con el mundo. El mayor error es ser tan complaciente, que termina olvidando su propio valor. Y cuando eso ocurre, la vida se convierte en una larga cadena de concesiones. Pero cuando alguien despierta y entiende esta verdad, entonces deja de vivir atrapado en la trampa de la amabilidad y comienza, por primera vez, a vivir con respeto por sí mismo. Y cuando una persona comienza a recuperar el respeto por sí misma, algo dentro de su mente cambia. Empieza a observar el mundo con otros ojos. Antes veía las relaciones como un lugar donde debía dar constantemente. Ahora comienza a entender que una relación sana no es un sacrificio permanente, es un intercambio, es equilibrio, es reciprocidad. Porque cuando solo una persona da y la otra solo recibe, eso no es amistad, no es amor, no es lealtad, es dependencia disfrazada de afecto. Los estoicos comprendían algo que hoy parece olvidado. La dignidad personal es la base de todas las relaciones verdaderas. Sin dignidad, cualquier vínculo se convierte en una negociación silenciosa donde uno pierde más de lo que gana. Y el problema es que muchas personas no notan esto hasta que están agotadas, hasta que su paciencia se ha consumido, hasta que su mente ya no puede sostener el peso de complacer a todos. Ese es el momento en que comienzan a preguntarse algo que debieron preguntarse mucho antes. ¿Por qué siempre termino dando más que los demás? La respuesta suele ser incómoda, porque durante años enseñaste a las personas cómo tratarte. Les enseñaste que tu tiempo estaba disponible. Les enseñaste que tu paciencia no tenía límite.
Les enseñaste que podían pedir sin preocuparse por el costo. Y cuando alguien aprende que puede obtener algo sin esfuerzo, rara vez deja de hacerlo. No porque sea malvado, sino porque así funciona la naturaleza humana. Por eso, el hombre sabio entiende que su vida necesita fronteras claras, no para aislarse del mundo, sino para proteger lo que realmente importa: su energía, su paz, su propósito. Porque cuando una persona protege su energía, empieza a descubrir algo extraordinario. Tiene más claridad mental, tiene más tiempo para pensar, tiene más fuerza para construir su vida. En cambio, cuando la energía se dispersa intentando complacer a todo el mundo, la vida se vuelve caótica. Se llena de compromisos innecesarios, de conversaciones vacías, de obligaciones que nunca fueron realmente tuyas. Los estoicos hablaban mucho sobre el control interior. Ellos sabían que no podían controlar el comportamiento de los demás, pero sí podían controlar algo mucho más importante: su respuesta ante el mundo. Podían decidir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ayudar y cuándo retirarse. Y esa capacidad de retirarse es una de las mayores señales de sabiduría. Porque el hombre que sabe retirarse a tiempo evita conflictos innecesarios, evita relaciones tóxicas, evita desperdiciar su vida en situaciones que no conducen a ningún crecimiento. Pero para hacer eso, se necesita algo que muchas personas aún no tienen: valentía emocional. Valentía para aceptar que no todas las personas que entran en tu vida merecen quedarse. Valentía para admitir que algunas relaciones solo existen porque tú siempre fuiste el que sostuvo todo. Valentía para entender que alejarte de ciertas personas no es crueldad, es autocuidado. Los estoicos no buscaban rodearse de multitudes. Buscaban rodearse de personas con carácter, personas que valoraran la verdad, personas que respetaran los límites, personas que entendieran que la amistad no consiste en aprovecharse del otro, sino en crecer juntos. Pero esas personas son raras, muy raras. Por eso el hombre sabio no mide su vida por la cantidad de relaciones que tiene. La mide por la calidad de las pocas que realmente importan. Porque 10 personas que te usan nunca valdrán lo mismo que una que te respeta. Y cuando alguien entiende esto, deja de perseguir aprobación, deja de intentar encajar en todos los grupos, deja de gastar su energía intentando agradar a personas que nunca estarán satisfechas. En ese momento ocurre algo liberador. Empieza a vivir con menos ruido, menos drama, menos presión y más paz. Porque la paz aparece cuando dejas de luchar por la aceptación del mundo y comienzas a construir una vida que esté alineada con tu propio carácter. Los estoicos lo sabían. La tranquilidad no se encuentra en agradar a todos. Se encuentra en saber que, aunque algunos no te entiendan, no has traicionado tu dignidad. Y esa dignidad es la verdadera riqueza de un hombre. Una riqueza que no depende del dinero, ni de la fama, ni de la aprobación. Depende únicamente de algo mucho más difícil de mantener: la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esa coherencia aparece, la vida se vuelve más simple, las decisiones se vuelven más claras y la amabilidad deja de ser una trampa, porque ya no nace del miedo. Nace de la libertad de ayudar sin obligación, la libertad de hablar sin temor, la libertad de retirarte cuando sabes que tu presencia ya no es valorada. Y en ese punto, algo dentro de ti se fortalece. Ya no necesitas demostrar tu valor, ya no necesitas convencer a nadie de tu importancia. Simplemente vives con una tranquilidad que pocas personas entienden. La tranquilidad de quien sabe que su vida no está gobernada por la opinión de los demás, sino por algo mucho más firme: su propio carácter. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad,
ya no vuelve a caer en la trampa de la amabilidad, porque finalmente ha entendido algo que los estoicos enseñaban hace siglos. La verdadera virtud no es complacer al mundo. La verdadera virtud es vivir con dignidad, incluso cuando el mundo espera que te arrodilles. Y cuando una persona comienza a vivir con dignidad, el mundo a su alrededor empieza a reaccionar de formas inesperadas. Algunas personas se alejan, otras se incomodan. Algunas incluso intentan hacerte sentir culpable. Te dirán que has cambiado. Te dirán que antes eras diferente. Te dirán que ahora eres más frío. Pero lo que realmente ocurre es algo muy simple. Ya no pueden controlarte como antes. Durante mucho tiempo se acostumbraron a una versión de ti que siempre estaba disponible. Una versión que nunca cuestionaba, que nunca se negaba, que siempre estaba dispuesta a sacrificar su paz para mantener la armonía. Pero cuando comienzas a poner límites, esa versión desaparece. Y muchas personas no saben cómo reaccionar ante alguien que ya no es fácil de manipular. Porque los límites revelan algo que antes estaba oculto, las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Las personas que realmente te valoran entenderán tu cambio, respetarán tu espacio, comprenderán que tu tiempo también tiene valor. Pero quienes solo estaban cerca por conveniencia reaccionarán diferente. Se molestarán, te criticarán, intentarán presionarte para que vuelvas a ser la persona complaciente que eras antes. Y ese momento es una prueba importante, porque es ahí donde debes decidir algo fundamental. ¿Quieres volver a la comodidad de agradar a todos o prefieres la libertad de respetarte a ti mismo? Los estoicos sabían que cada transformación personal viene acompañada de incomodidad. Cuando alguien deja de vivir para agradar al mundo, inevitablemente provoca reacciones. Pero eso no significa que esté haciendo algo incorrecto. Al contrario, muchas veces es la señal de que finalmente está viviendo con autenticidad. La autenticidad incomoda a quienes viven de las apariencias, incomoda a quienes necesitan que los demás se adapten constantemente a sus expectativas. Pero para el hombre que ha despertado, esa incomodidad ya no es un problema. Es simplemente el precio de la libertad. Porque la libertad interior tiene un costo. El costo de ser malinterpretado. El costo de perder algunas relaciones superficiales. El costo de aceptar que no todos caminarán contigo cuando empieces a cambiar. Pero a cambio obtienes algo mucho más valioso. Obtienes paz. La paz de no tener que fingir. La paz de no tener que decir sí cuando quieres decir no. La paz de no sentirte obligado a sostener relaciones que solo existen por costumbre. Y esa paz es una de las mayores riquezas que un ser humano puede alcanzar. Los estoicos dedicaron su vida a buscar esa tranquilidad interior. Sabían que el mundo siempre sería impredecible. Las personas siempre cambiarían. Las circunstancias siempre estarían fuera de su control. Pero su carácter, su dignidad, su capacidad de decidir cómo vivir, eso sí estaba en sus manos. Por eso entrenaban su mente, para no depender de la aprobación, para no perder la calma ante la crítica, para no sacrificar sus principios por el deseo de encajar. Porque cuando una persona vive guiada por principios, su vida se vuelve sólida. No importa quién esté de acuerdo, no importa quién se vaya, no importa quién critique. Su camino ya no depende de las opiniones cambiantes del mundo. Depende de algo mucho más estable, su propia conciencia. Y cuando alguien vive en armonía con su conciencia, la amabilidad deja de ser un instrumento de debilidad. Se convierte en una elección consciente. Ayuda porque quiere ayudar. Escucha porque decide escuchar. Comparte porque lo considera justo. Pero si alguien intenta cruzar sus límites, sabe retirarse sin culpa. Sabe decir no sin miedo. Sabe proteger su dignidad sin necesidad de gritar ni de demostrar nada.
Esa es la verdadera fortaleza. Una fortaleza silenciosa. Una fortaleza que no necesita imponerse. Una fortaleza que simplemente existe. Y cuando el mundo se encuentra con una persona así, algo curioso ocurre. Algunos la respetan, otros la temen. Pero nadie vuelve a confundir su amabilidad con debilidad. Porque finalmente ha aprendido algo que cambia toda su vida. Ser amable no significa permitir que el mundo te utilice. Significa tratar bien a los demás sin abandonar el respeto por ti mismo. Y esa es la diferencia entre el hombre que vive atrapado en la trampa de la amabilidad y el hombre que ha aprendido a vivir con carácter. Uno vive intentando agradar, el otro vive intentando ser justo. Uno se agota intentando sostener la imagen de buena persona. El otro simplemente vive de acuerdo con sus principios. Y al final, solo uno de ellos encuentra algo que todos buscan, pero pocos alcanzan. La paz de ser verdaderamente libre. Y cuando una persona comienza a experimentar esa libertad interior, algo curioso ocurre en su manera de caminar por la vida. Ya no se mueve con prisa para complacer. Ya no siente la urgencia de responder a cada expectativa. Ya no vive con la ansiedad de mantener a todos satisfechos. Empieza a caminar con una calma distinta. Una calma que nace de saber que su valor no depende de la aprobación del mundo. Porque durante mucho tiempo, muchas personas viven como si su existencia necesitara ser validada por otros. Buscan señales de aceptación, buscan elogios, buscan reconocimiento. Pero cuando alguien depende demasiado de la aprobación externa, su estabilidad emocional se vuelve frágil. Un elogio lo eleva, una crítica lo destruye, una sonrisa lo tranquiliza. Un gesto de indiferencia lo llena de dudas. Y así, su paz queda atrapada en manos de personas que ni siquiera comprenden el poder que tienen sobre él. Los estoicos veían esto como una forma de esclavitud invisible. No una esclavitud física, sino una esclavitud mental. La esclavitud de vivir dependiendo del juicio de los demás. Por eso entrenaban su mente para algo muy difícil. Aprender a ser indiferentes a la aprobación innecesaria. No porque despreciaran a las personas, sino porque entendían que la opinión del mundo cambia constantemente. Hoy alguien te elogia, mañana puede criticarse. Hoy te admiran, mañana pueden ignorarte. Si tu valor depende de esas fluctuaciones, vivirás en una montaña rusa emocional. Pero cuando tu valor nace de tu propio carácter, todo cambia. La crítica pierde poder. La manipulación pierde fuerza. La presión social deja de controlar tus decisiones. Porque el centro de tu vida ya no está fuera, está dentro de ti. Y ese cambio interior transforma completamente la forma en que una persona vive. Empieza a observar las relaciones con más claridad. Empieza a notar quién realmente se alegra por su crecimiento. Y quién solo estaba cómodo mientras él permanecía en un papel más pequeño. Porque muchas personas aceptan tu amabilidad, pero se incomodan cuando desarrollas carácter. Aceptan tu generosidad, pero no aceptan tus límites. Aceptan tu ayuda, pero no aceptan tu independencia. Y ese contraste revela algo importante. Algunas relaciones no estaban basadas en respeto. Estaban basadas en conveniencia. Y cuando la conveniencia desaparece, esas relaciones se desmoronan. Pero el hombre que ha aprendido la lección estoica no se desespera por eso. No intenta retener a todos. No intenta convencer a nadie de quedarse. Entiende que la vida funciona como un filtro. Las personas correctas permanecen. Las incorrectas se alejan. Y ese proceso, aunque a veces sea doloroso, también es liberador. Porque cada relación que desaparece deja más espacio para algo nuevo. Más espacio para relaciones auténticas. Más espacio para silencio. Más espacio para crecimiento personal. Y el silencio, aunque muchos lo temen, es uno de los maestros más poderosos que existen. En el silencio
Descubres quién eres sin la influencia del ruido del mundo. Descubres qué quieres realmente. Descubres qué valores estás dispuesto a defender. Los estoicos valoraban profundamente ese espacio interior. Sabían que una mente constantemente ocupada intentando agradar al mundo nunca tiene tiempo para conocerse a sí misma. Pero cuando una persona se atreve a estar sola, comienza a escucharse. Y esa escucha interior revela verdades incómodas. Revela momentos en los que cediste por miedo. Revela situaciones en las que callaste por evitar conflicto. Revela decisiones que tomaste solo para ser aceptado. Pero lejos de ser una condena, esas revelaciones son una oportunidad. La oportunidad de reconstruir tu carácter, de empezar a actuar con más claridad, de vivir con más firmeza. Y cuando alguien comienza ese proceso de transformación, su vida se vuelve más simple. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Porque ya no vive dividido entre lo que siente y lo que muestra. Ya no vive atrapado entre su verdad interior y las expectativas externas. Ahora ambas cosas empiezan a alinearse. Y cuando pensamiento, palabra y acción caminan en la misma dirección, algo profundo ocurre dentro de la mente. La ansiedad disminuye, la confusión desaparece, la paz aparece. Esa paz no viene de agradar al mundo. Viene de saber que pase lo que pase afuera. No has traicionado tu propio carácter, y ese es uno de los mayores triunfos que un ser humano puede alcanzar. No la fama, no la riqueza, no la aprobación masiva, sino la tranquilidad de vivir sabiendo que tu vida está guiada por principios firmes, principios que no cambian según la presión del momento, principios que no se venden por aceptación social, principios que te permiten mirar tu propia vida con honestidad. Porque al final, cuando el ruido del mundo desaparece, cuando las opiniones dejan de importar, cuando el tiempo empieza a mostrar qué cosas realmente tenían valor, solo queda una pregunta importante. ¿Viviste intentando agradar o viviste con dignidad? Y el hombre que ha escapado de la trampa de la amabilidad ya conoce la respuesta. Sabe que la verdadera bondad no consiste en sacrificarse por todos. Consiste en vivir con justicia, con respeto y con carácter. Porque solo quien se respeta a sí mismo puede ofrecer al mundo algo que no esté contaminado por el miedo. Algo auténtico, algo firme, algo que los estoicos consideraban la forma más alta de vivir. Una vida gobernada por la virtud, no por la necesidad de aprobación. Y cuando una persona empieza a vivir gobernada por la virtud y no por la aprobación, ocurre algo que muchos jamás experimentan. Empieza a sentir una especie de libertad silenciosa, no una libertad ruidosa ni rebelde, sino una libertad profunda. La libertad de no tener que fingir, la libertad de no tener que justificar constantemente sus decisiones, la libertad de no tener que sonreír cuando algo dentro de él sabe que no está bien. Durante años, muchas personas viven atrapadas en una rutina emocional invisible. Se levantan cada día intentando mantener una imagen, la imagen del amigo siempre disponible, la imagen del compañero que nunca discute, la imagen de la persona que siempre entiende, siempre cede y siempre perdona. Pero mantener esa imagen tiene un costo que pocas personas se atreven a admitir. Ese costo es la pérdida de autenticidad, porque cuando pasas demasiado tiempo adaptándote a lo que los demás esperan de ti, llega un momento en que ya no sabes quién eres realmente. Te vuelves experto en leer a los demás, en anticipar lo que quieren escuchar, en ajustar tu comportamiento para evitar incomodidades. Pero en ese proceso, algo esencial se pierde: tu propia voz. Los estoicos consideraban esto uno de los mayores peligros de la vida. Perder la conexión con tu propio criterio. Porque cuando alguien deja de confiar en su criterio, comienza a depender completamente de las opiniones externas. Y entonces su vida deja de ser una elección.
Se convierte en una reacción constante. Reacciona a las expectativas, reacciona a las críticas, reacciona al miedo de ser rechazado. Pero el hombre que decide recuperar su carácter rompe ese ciclo. Empieza a hacer algo que al principio resulta incómodo. Empieza a escuchar su propia conciencia antes que la voz del mundo. Empieza a preguntarse, ¿esto es correcto para mí? ¿Esto está alineado con mis valores? ¿Estoy actuando por convicción o por miedo? Y esas preguntas tienen el poder de transformar una vida entera, porque obligan a la persona a enfrentar una verdad que muchos evitan. La verdad de que gran parte de sus decisiones no nacían de su voluntad, nacían de la presión social. Pero cuando alguien reconoce eso, también descubre algo más. Descubre que todavía tiene el poder de cambiar. Todavía puede elegir actuar con más firmeza. Todavía puede empezar a proteger su tiempo, su energía y su dignidad. Y aunque al principio ese cambio genere incomodidad, con el tiempo trae una recompensa extraordinaria. Empieza a atraer personas diferentes, personas que no buscan aprovecharse, personas que respetan los límites, personas que entienden que una relación sana no se construye sobre sacrificios silenciosos, se construye sobre respeto mutuo. Los estoicos valoraban profundamente ese tipo de relaciones. No buscaban rodearse de multitudes, buscaban rodearse de pocos, pero verdaderos, porque entendían algo que el mundo moderno muchas veces olvida. La cantidad de personas en tu vida no determina tu valor. Lo que realmente importa es la calidad de esas conexiones. Una sola relación basada en respeto puede aportar más paz que 100 relaciones superficiales. Y cuando alguien entiende eso, deja de perseguir aceptación. Deja de intentar encajar en todos los lugares. Deja de gastar su energía intentando convencer a personas que nunca estuvieron realmente interesadas en comprenderlo. En lugar de eso, empieza a construir una vida más silenciosa, pero más sólida. Una vida donde cada relación tiene un propósito claro. Una vida donde cada decisión está alineada con su carácter. Y esa alineación interior produce algo que los estoicos valoraban por encima de todo. Tranquilidad mental. La tranquilidad de saber que no estás viviendo para impresionar a nadie. La tranquilidad de saber que no estás vendiendo tu dignidad por aprobación. La tranquilidad de saber que, aunque el mundo cambie, tus principios permanecen firmes. Porque el hombre que vive con principios tiene algo que muchos buscan, pero pocos logran mantener. Tiene estabilidad interior. No se derrumba cuando alguien lo critica. No se desespera cuando alguien se aleja. No pierde su rumbo cuando otros intentan presionarlo. Su dirección ya no depende del ruido externo. Depende de algo mucho más fuerte, su carácter. Y cuando el carácter se convierte en la brújula de la vida, las decisiones dejan de ser confusas. Ya no necesitas preguntarte constantemente qué debes hacer. Sabes qué hacer, porque tus valores ya han decidido por ti. Los estoicos llamaban a esto vivir en coherencia, pensar con claridad, hablar con honestidad, actuar con firmeza. Y cuando una persona logra esa coherencia, su presencia cambia. No necesita imponer respeto, lo transmite. No necesita demostrar fortaleza, se percibe. No necesita convencer a nadie de su valor. Su forma de vivir lo deja claro. Y ese tipo de presencia tiene un efecto profundo en el mundo. Porque en un entorno lleno de personas que viven buscando aprobación, alguien que vive con carácter se convierte en algo raro, algo difícil de ignorar. Pero para llegar a ese punto, primero hay que atravesar una etapa que muchos evitan. La etapa de dejar atrás la necesidad de agradar. La etapa de aceptar que algunas personas se irán. La etapa de soportar el silencio de quienes solo estaban cuando era conveniente. Pero esa etapa no es una pérdida, es una purificación.
Un proceso donde tu vida comienza a quedarse solo con lo que realmente tiene valor. Y cuando ese proceso termina, descubres algo sorprendente. No necesitas agradar a todo el mundo para vivir en paz. Solo necesitas vivir de una forma que no traicione tu dignidad. Porque al final, la verdadera trampa de la amabilidad nunca fue ser bueno con los demás. La verdadera trampa fue olvidar ser justo contigo mismo. Y cuando alguien finalmente aprende a tratarse con el mismo respeto que ofrece al mundo, entonces la amabilidad deja de ser debilidad. Se convierte en una de las expresiones más poderosas de un carácter fuerte. Y cuando la amabilidad finalmente nace de un carácter fuerte, cambia completamente su significado. Ya no es una herramienta para ser aceptado, ya no es una estrategia para evitar conflictos, ya no es una forma de buscar cariño o aprobación. Ahora se convierte en algo mucho más poderoso. Se convierte en una elección consciente. El hombre que ha aprendido esta lección no necesita demostrar que es buena persona. No necesita anunciar su bondad. No necesita convencer a nadie de sus intenciones. Simplemente actúa con justicia. Si alguien merece su ayuda, ayuda. Si alguien necesita una palabra honesta, la dice. Pero si alguien intenta aprovecharse, sabe detenerse. Sabe retirarse. Sabe cerrar la puerta sin culpa. Y esa capacidad de retirarse sin odio es una de las mayores pruebas de madurez. Porque muchas personas creen que poner límites significa volverse agresivo. Creen que para defender su dignidad deben atacar, gritar o humillar. Pero el estoico entiende algo diferente. La verdadera fuerza no necesita violencia. La verdadera fuerza se manifiesta en la calma, en la serenidad de quien sabe que no necesita entrar en todas las batallas, en la inteligencia de quien reconoce cuando su energía está siendo malgastada, en la disciplina de quien elige el silencio cuando la discusión no conduce a nada. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de elegir cuidadosamente dónde invertir la energía, porque la vida es breve y la energía humana es limitada. Cada momento que gastas intentando convencer a alguien que no quiere entender es un momento que no estás invirtiendo en tu propio crecimiento. Cada discusión innecesaria roba tiempo que podrías usar para construir algo mejor. Cada intento de agradar a quien nunca estará satisfecho solo te aleja de tu propio camino. Por eso el hombre sabio aprende a seleccionar sus batallas. No responde a cada provocación. No reacciona a cada crítica. No intenta corregir a cada persona que lo malinterpreta. Sabe que muchas veces el silencio es la respuesta más poderosa. No el silencio del miedo, sino el silencio del autocontrol. Porque cuando alguien deja de reaccionar impulsivamente, comienza a gobernar su propia mente. Y gobernar la mente es uno de los mayores objetivos de la filosofía estoica. No puedes controlar el comportamiento de los demás. No puedes controlar las opiniones del mundo. No puedes controlar las circunstancias que aparecen en tu camino. Pero sí puedes controlar algo fundamental: tu respuesta ante todo eso. Puedes elegir mantener la calma. Puedes elegir no participar en el drama. Puedes elegir no permitir que la manipulación emocional determine tus decisiones. Y cuando una persona desarrolla esa capacidad, su vida se vuelve mucho más estable. Los problemas no desaparecen. Las dificultades siguen existiendo. Las personas complicadas siguen apareciendo. Pero ahora hay algo diferente. Tu mente ya no se desmorona frente a ellas. Tu paz ya no depende de que todo salga como esperabas. Tu tranquilidad ya no depende de que todos te comprendan. Porque finalmente entendiste algo que los estoicos repetían constantemente. La paz interior no se encuentra controlando el mundo. Se encuentra controlando tu reacción ante el mundo. Y cuando alguien domina esa reacción, su vida entra en una etapa completamente nueva. Empieza a vivir con más claridad, con más disciplina,
con más intención. Cada decisión deja de ser una respuesta emocional. Se convierte en una elección consciente. Y esa conciencia transforma incluso los momentos más difíciles. Cuando alguien intenta aprovecharse, ya no reaccionas con rabia. Simplemente estableces un límite. Cuando alguien critica sin razón, ya no te obsesionas. Simplemente continúas con tu camino. Cuando alguien se aleja porque ya no puede manipularte, no lo persigues. Simplemente aceptas que su presencia ya no era necesaria en tu vida. Ese tipo de actitud puede parecer fría para algunas personas, pero en realidad es profundamente saludable, porque significa que finalmente has dejado de vivir en función de las expectativas de los demás. Ahora vives en función de tus principios. Y los principios son lo único que realmente puede sostener una vida con sentido. El dinero puede desaparecer, la fama puede desvanecerse, las relaciones pueden cambiar, pero el carácter permanece. Y cuando el carácter es fuerte, ninguna pérdida destruye por completo a una persona, porque su identidad no estaba construida sobre cosas externas, estaba construida sobre algo mucho más sólido. Su integridad. Los estoicos consideraban la integridad como una de las mayores virtudes humanas. La capacidad de mantener tus valores incluso cuando es incómodo. La capacidad de decir la verdad incluso cuando sería más fácil callar. La capacidad de proteger tu dignidad incluso cuando otros esperan que te sometas. Y esa integridad es lo que finalmente libera a una persona de la trampa de la amabilidad, porque ya no necesita usar la bondad como una máscara. Ahora la bondad nace de un lugar diferente, un lugar donde existe fuerza, un lugar donde existe claridad, un lugar donde existe respeto propio. Y cuando la amabilidad nace desde ese lugar, el mundo la percibe de manera distinta. Ya no parece debilidad, parece carácter. Porque la gente puede sentir cuando alguien es amable por miedo y cuando alguien es amable por convicción. La primera forma invita al abuso. La segunda inspira respeto. Y esa es la diferencia entre vivir atrapado en la trampa de la amabilidad y vivir con la sabiduría que los estoicos enseñaron hace siglos. Una sabiduría simple pero poderosa. Ser bueno no significa permitir que el mundo te utilice. Significa actuar con justicia, con calma y con firmeza, sin perder nunca el respeto por ti mismo. Y cuando una persona finalmente entiende esto, empieza a ver algo que antes pasaba desapercibido. Empieza a notar cuántas relaciones en su vida estaban sostenidas únicamente por su disposición a ceder. Relaciones donde siempre era él quien llamaba, él quien resolvía, él quien escuchaba, él quien mantenía la paz. Durante mucho tiempo creyó que eso era amor, que eso era amistad, que eso era lealtad. Pero con el paso del tiempo descubre algo que cambia su perspectiva. Una relación que solo se mantiene porque uno siempre cede. No es una relación equilibrada, es una dependencia. Y las dependencias, tarde o temprano, se rompen. Los estoicos entendían que toda relación saludable necesita algo fundamental: respeto mutuo. Sin respeto, cualquier vínculo termina convirtiéndose en una carga, porque una persona comienza a sentirse responsable del bienestar emocional de la otra. Empieza a caminar con cuidado, empieza a medir cada palabra. Empieza a evitar decir lo que realmente piensa para no incomodar. Y cuando alguien vive así durante demasiado tiempo, su mente se llena de tensión. Tensión por sostener una imagen. Tensión por evitar conflictos. Tensión por mantener relaciones que en el fondo sabe que ya no son honestas. Pero cuando finalmente decide liberarse de esa tensión, algo cambia. Empieza a hablar con más claridad, empieza a actuar con más firmeza, empieza a aceptar que no todas las personas reaccionarán bien a su transformación, porque cuando una persona deja de ser complaciente
inevitablemente incomoda a quienes estaban acostumbrados a beneficiarse de su silencio. Y ese momento es una prueba importante, porque es ahí donde muchos retroceden, muchos sienten culpa, muchos vuelven a comportarse como antes para evitar el rechazo. Pero el hombre que ha comprendido la lección estoica decide algo diferente. Decide soportar la incomodidad del cambio. Decide aceptar que algunas personas no entenderán su crecimiento. Decide seguir adelante incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Y esa etapa de soledad, aunque pueda parecer difícil, también tiene un valor inmenso. Porque en la soledad se fortalece el carácter. En la soledad se aclaran los pensamientos. En la soledad, una persona empieza a descubrir qué tipo de vida realmente quiere construir. Los estoicos nunca temieron a la soledad. La consideraban un espacio de entrenamiento mental, un lugar donde el individuo podía reflexionar sin la presión constante del mundo. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo rodeado de opiniones ajenas, corre el riesgo de perder su propio criterio. Pero cuando aprende a estar consigo mismo, desarrolla una independencia mental que pocos alcanzan. Y esa independencia mental cambia todo. Ahora ya no necesitas que otros validen tus decisiones. Ya no necesitas explicar cada paso que das. Ya no necesitas justificar tu forma de vivir. Tu vida se vuelve más silenciosa, más simple, más alineada con tus propios valores. Y cuando una persona vive de esa manera, su presencia empieza a transmitir algo que antes no existía. Transmitir seguridad interior. No la seguridad arrogante que busca dominar a otros, sino la seguridad tranquila de quien sabe quién es, de quien sabe qué acepta y qué no, de quien sabe qué tipo de vida está dispuesto a vivir. Esa seguridad interior cambia la forma en que el mundo te percibe. Las personas comienzan a notar que ya no reaccionas como antes, que ya no intentas agradar a todo el mundo, que ya no estás disponible para cualquier petición. Y curiosamente eso aumenta el respeto, porque el respeto no nace de la sumisión, nace de la claridad de carácter. El hombre que tiene carácter no necesita demostrarlo constantemente. Se nota en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de tomar decisiones. No se disculpa por existir, no se reduce para hacer sentir cómodos a los demás, pero tampoco necesita humillar a nadie para sentirse fuerte. Simplemente vive con dignidad. Y esa dignidad es una de las cualidades más poderosas que puede tener un ser humano. Porque una persona con dignidad no puede ser manipulada fácilmente. No puede ser controlada mediante culpa. No puede ser presionada mediante expectativas sociales. Su vida ya no está gobernada por el miedo al rechazo. Está gobernada por algo mucho más firme, su propio sentido de lo correcto. Los estoicos dedicaron su vida a desarrollar ese sentido interior. Sabían que el mundo siempre estaría lleno de opiniones, conflictos y expectativas. Pero también sabían que el verdadero campo de batalla estaba dentro de la mente. Ahí es donde se decide si una persona vive para agradar o vive para actuar con virtud. Y cuando alguien elige vivir con virtud, deja de preguntarse constantemente qué pensarán los demás. Empieza a preguntarse algo mucho más importante. ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy actuando con honestidad? ¿Estoy respetando mis propios valores? Cuando esas preguntas guían tu vida, muchas cosas cambian. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones se vuelven más honestas. Y la amabilidad deja de ser una estrategia para agradar. Se convierte en una expresión natural de un carácter fuerte. Porque al final, la verdadera bondad no nace del miedo a perder personas. Nace del respeto profundo por uno mismo y por los demás. Un respeto que no permite manipulación. Un respeto que no tolera abusos. Un respeto que entiende que tratar bien al mundo no significa permitir que el mundo te utilice.
Y cuando una persona alcanza esa comprensión, la trampa de la amabilidad pierde todo su poder, porque finalmente ha aprendido algo que transforma su vida para siempre. Ser amable es una virtud, pero solo cuando está protegida por la fortaleza del carácter. Y cuando la amabilidad está protegida por la fortaleza del carácter, se convierte en algo que muy pocas personas logran comprender. Porque la mayoría de la gente confunde dos cosas completamente diferentes. Confunden bondad con sumisión. Creen que una persona buena debe aceptar todo. Creen que una persona buena no debe incomodar. Creen que una persona buena debe soportar en silencio incluso aquello que sabe que es injusto. Pero los estoicos jamás enseñaron eso. Para ellos la virtud no era debilidad. La virtud era fortaleza disciplinada, una fuerza interior capaz de mantenerse firme incluso cuando el mundo presiona en la dirección contraria. El hombre que ha comprendido esto deja de tener miedo a algo que antes lo controlaba, el rechazo. Porque el rechazo solo tiene poder sobre quienes necesitan desesperadamente ser aceptados. Pero cuando alguien aprende a respetarse a sí mismo, el rechazo pierde su capacidad de herir profundamente. No porque se vuelva insensible, sino porque entiende algo fundamental. No todas las personas están destinadas a comprenderte. No todas las personas están destinadas a caminar contigo. Y eso está bien. La vida no se trata de convencer a todo el mundo. Se trata de encontrar a quienes realmente pueden caminar a tu lado sin que tengas que traicionar tu carácter. Los estoicos entendían que intentar agradar a todos es una tarea imposible. Siempre habrá alguien que critique. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Siempre habrá alguien que interprete mal tus acciones. Intentar controlar esas opiniones es una batalla perdida. Por eso el sabio elige concentrarse en algo que sí puede controlar: su conducta. Puede decidir actuar con justicia. Puede decidir hablar con honestidad. Puede decidir mantener la calma incluso cuando otros pierden la suya. Y esa capacidad de mantener la calma es una de las mayores pruebas de fortaleza, porque cualquiera puede reaccionar con rabia, cualquiera puede responder con agresividad, pero muy pocos pueden permanecer tranquilos cuando sienten presión. Los estoicos entrenaban su mente precisamente para eso, para no dejarse arrastrar por emociones momentáneas, para no permitir que la ira o el miedo dictaran sus decisiones. Sabían que una reacción impulsiva puede destruir en segundos lo que tomó años construir. Por eso valoraban tanto el autocontrol. El autocontrol no significa reprimir las emociones. Significa no permitir que las emociones gobiernen tu comportamiento. Significa pensar antes de actuar. Significa mantener la dignidad incluso en momentos de tensión. Y cuando una persona desarrolla ese autocontrol, su vida cambia profundamente. Empieza a evitar muchos conflictos innecesarios. Empieza a detectar manipulaciones antes de caer en ellas. Empieza a reconocer cuando alguien está intentando aprovecharse de su buena voluntad. Y en lugar de reaccionar con enojo, simplemente establece un límite claro, un límite tranquilo, un límite firme. Y ese tipo de límite tiene una fuerza especial, porque no nace del resentimiento, nace del respeto propio. Las personas que viven atrapadas en la trampa de la amabilidad suelen tener dificultad para hacer esto, porque temen que poner límites haga que los demás se alejen. Temen que alguien los llame egoístas. Temen que su imagen de buena persona se vea afectada. Pero con el tiempo descubren algo sorprendente. Las personas que se van cuando pones límites generalmente nunca valoraron tu presencia de verdad. Valoraban lo que obtenían de ti. Y cuando eso desaparece, su interés también desaparece. Pero el hombre que vive con principios no intenta retener a quienes solo estaban por conveniencia.
Entiende que su vida no puede ser un lugar abierto para cualquier persona que quiera entrar y tomar. Su vida es un espacio que debe ser protegido, un espacio donde solo deben permanecer quienes respetan su carácter. Y cuando alguien comienza a vivir de esa manera, su mundo cambia. Quizás tenga menos personas alrededor, pero las que permanecen son más auténticas, más honestas, más respetuosas. Y esa calidad en las relaciones produce algo que muchas personas pasan años buscando sin encontrar. Tranquilidad emocional, la tranquilidad de no tener que fingir, la tranquilidad de no tener que soportar faltas de respeto para mantener la paz. La tranquilidad de saber que las personas que están a tu lado están ahí por quien eres, no por lo que pueden obtener. Los estoicos consideraban esa tranquilidad uno de los mayores logros de la vida. No una tranquilidad superficial basada en evitar problemas, sino una tranquilidad profunda basada en vivir con coherencia. Cuando tu mente, tus palabras y tus acciones están alineadas, la vida se vuelve mucho más simple. Las decisiones dejan de ser un conflicto interno constante. Sabes lo que aceptas, sabes lo que no, sabes cuándo ayudar, sabes cuándo retirarte, y esa claridad elimina una enorme cantidad de estrés mental, porque gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de la confusión. De querer ser una cosa mientras actuamos como otra, de querer respeto mientras aceptamos faltas de respeto, de querer paz mientras evitamos confrontar aquello que nos incomoda. Pero cuando alguien decide vivir con coherencia, esa contradicción desaparece y en su lugar aparece algo mucho más sólido, una identidad clara, una identidad que no depende del aplauso del mundo. Una identidad que no se derrumba cuando alguien critica. Una identidad que no cambia según el entorno, porque está construida sobre algo más profundo que la opinión pública. Está construida sobre principios. Y los principios son lo único que puede sostener a una persona cuando todo lo demás cambia. El dinero puede irse. Las circunstancias pueden cambiar. Las personas pueden desaparecer, pero quien vive con principios siempre tendrá una base firme sobre la cual reconstruir su vida. Por eso los estoicos dedicaban tanto esfuerzo a formar el carácter. Sabían que el carácter es la verdadera riqueza de un ser humano. No algo que pueda comprarse, no algo que pueda fingirse, algo que se construye día a día a través de decisiones difíciles. Decisiones donde eliges la dignidad en lugar de la comodidad. Decisiones donde eliges la verdad en lugar de la aprobación. Decisiones donde eliges el respeto propio en lugar de la sumisión. Y cuando alguien toma suficientes decisiones de ese tipo, algo cambia para siempre. Deja de vivir atrapado en la trampa de la amabilidad, porque finalmente ha descubierto la forma correcta de ser bueno sin volverse débil, la forma de ayudar sin perderse, la forma de tratar bien al mundo sin abandonar su propio valor. Una forma de vivir que los estoicos describían con una simple pero poderosa idea. Ser amable con los demás, pero inquebrantable en tus principios. Y después de entender todo esto, la pregunta ya no es si debes ser amable o no. La verdadera pregunta es, ¿desde dónde nace tu amabilidad? Si nace del miedo, te volverá débil. Si nace de la necesidad de agradar, te volverá dependiente. Si nace del deseo de evitar conflictos, te volverá silencioso frente a las injusticias. Pero cuando la amabilidad nace del carácter, ocurre algo completamente diferente. Entonces ayudas porque eliges ayudar. Escuchas porque decides escuchar. Das porque quieres dar, no porque tengas miedo de perder a alguien. Y al mismo tiempo, sabes retirarte cuando es necesario. Sabes decir no cuando algo cruza tus límites.
Sabes proteger tu dignidad incluso si eso incomoda a otros, porque finalmente entendiste algo que muy pocos comprenden. No estás en esta vida para ser aprobado por todo el mundo. Estás aquí para vivir con integridad, para caminar con principios, para construir un carácter que no cambie cada vez que el mundo presiona. Los antiguos estoicos lo tenían claro. El valor de una persona no se mide por cuántos la prueban. Se mide por cuánto respeto tiene por sí misma. Y cuando ese respeto existe, la vida se transforma. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las decisiones se vuelven más claras. La mente se vuelve más tranquila. Porque ya no estás viviendo para agradar al mundo. Estás viviendo para ser fiel a tus propios valores. Y cuando un hombre alcanza ese punto, la trampa de la amabilidad pierde todo su poder, porque aprendió la lección más importante de todas. Ser bueno no significa permitir que el mundo te utilice. Significa tener la fuerza suficiente para tratar bien a los demás, sin perder nunca el respeto por ti mismo. Si este mensaje te hizo reflexionar, si en algún momento de tu vida sentiste que tu amabilidad fue utilizada, entonces este video era para ti. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios una sola palabra: carácter, porque a partir de hoy no se trata de dejar de ser bueno. Se trata de aprender a ser bueno sin dejar que el mundo te pisotee. Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal. Porque aquí no venimos a decir lo que la gente quiere escuchar. Aquí venimos a decir la verdad que fortalece la mente. Activa la campana para que no te pierdas los próximos mensajes. Y comparte este video con alguien que siempre da demasiado y nunca recibe lo mismo. Porque a veces una sola idea puede cambiar una vida. Recuerda esto antes de irte. La amabilidad sin límites te debilita, pero la amabilidad con carácter te vuelve invencible.